Sí, los teléfonos, vamos a sacarle el teléfono. Que lo sentía, pero no identificaba que era el bolsillo. ¿Esto se escucha? Sí. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estamos empezando un poquito más tarde por inconvenientes de llegada, pero también porque en Humanidades, quiero aclarar, nunca empezamos en horario estricto, sino que siempre extendemos un poquito la cosa. No tanto por los expositores, sino por los asistentes, digamos. Aclaro porque hay personas de otros ámbitos con otras costumbres. Bueno, estamos acá reunidos para escuchar la presentación del libro de la doctora Alejandra Gil Carbó, de parte del doctor Gabriel Ganón, pero primero vamos a escuchar unas palabras del decano. Voy a leer un saludo que mandó, leo y les digo quién es quien mandó, Rosario, 28 de octubre del 2022, a los organizadores. Estimados, quiero expresar mi alegría por la presentación de este trabajo de la doctora Alejandra Gil Carbó, que no dudo será un aporte muy importante a la lucha por el derecho de acceso a la justicia. Quiero también saludar a los presentadores y moderadores, y en especial a la doctora Gil Carbó, con la cual me une la lucha y la esperanza por la democratización del Poder Judicial. Por último, quiero excusarme por no poder estar presente debido a compromisos previamente asumidos. Les saludo atentamente, Matilde Bruera, diputada provincial, Bloque Lealtad Socialista. Yo le voy a dar la palabra al decano, después voy a decir unas breves palabras yo, y inmediatamente vamos a escuchar a quienes vinieron a escuchar, a Gabriel y a Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un momento muy importante para nuestra facultad poder tener hoy la visita, la presencia de Alejandra Gil Carbó. Personalmente creo que la discusión en torno al acceso a la justicia es un tema fundamental de política pública y que las universidades no pueden estar al margen de esta discusión desde una perspectiva interdisciplinar, pero también hacia la democracia. Sin justicia no hay democracia y todos sabemos que en una sociedad desigual el acceso a la justicia es desigual. Y generar políticas públicas es en este aspecto fundamental. Así que me parece que es un aporte muy importante este libro, la presencia de Alejandra Gil Carbó acá entre nosotros hoy, a quien vinieron a escuchar y seguramente lo están esperando de manera muy ansiosa. Así que quiero agradecer en primer lugar a Edith, al CAIS por esta iniciativa, a Santiago Montes y el equipo de la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de nuestra facultad, que además parte de la agenda de su programa está el acceso a la justicia, y obviamente a Alejandra por permitirnos este lujo de escucharla hoy acá en este espacio emblemático de nuestra facultad. Muchísimas gracias y bueno, creo que no amerita en lo personal mayor presentación. Muchas gracias. Y a la UOM, Y a la UOM, dice el decano. Yo quiero agradecer al decano porque siempre acepta las propuestas que tenemos con Santiago Montes, que no se podría haber hecho esto sin la Dirección de Derechos Humanos de la facultad que dirige Santiago y todo el equipo. La UOM de San Nicolás, que brindó el medio de transporte para que Alejandra esté hoy acá y ayer estuviese en San Nicolás desarrollando la misma presentación que hoy, porque también contó con Gabriela en la presentación. Quiero decir algunas cosas en relación a por qué Alejandra Gil Carbó en Humanidades. Y lo que voy a decir tiene una impronta muy personal, porque yo,
fui parte del equipo de Alejandra y de hecho me presentó, ella no se debe acordar, pero en una reunión que tuvimos con diputados de la provincia de Santa Fe por el año 2013, que iban a la Procuración General a reclamar determinadas investigaciones y determinadas improntas a lo que ya estaba pasando en Rosario en el año 2013. No me voy a olvidar nunca que Alejandra me presentó como parte de su equipo y yo me sentí rarísima porque yo soy antropóloga y fui contratada como personal profesional por el Ministerio Público Fiscal por la gestión de Alejandra Gil Carbó, que fue una gestión que duró desde el año 2012 al año 2017, ¿no? Todos sabemos todo el resto, así que no creo que Alejandra ni Gabriel necesiten una presentación curricular, porque todos los que están acá creo que han venido porque saben ese currículum. Yo lo que quería decir era la impronta de Alejandra en el Ministerio Público Fiscal contó con la creación de procuradurías, y esas procuradurías, entre las cuales está Tajo, tuvieron siempre que ver con unas líneas interdisciplinarias. Y esto en el derecho es una rara avis y sería algo sumamente importante de que aconteciese en el ámbito de las organizaciones públicas, como puede ser un Ministerio Público Fiscal, pero también en las facultades, en las universidades, etc. Entonces, en lo personal le agradezco a Alejandra esa inserción laboral profesional en el Ministerio Público Fiscal y creo que eso marca por qué la quisimos traer a Humanidades. Porque en este caso yo no represento mi persona, sino que represento a los antropólogos que siempre estamos siendo muy ninguneados o que a veces nosotros mismos nos ninguneamos en nuestras posibles prácticas extraacadémicas. Eso por un lado. Por otro lado, tanto Gabriel como Alejandra ejercieron sus funciones en la administración pública, podríamos decir, con una honestidad y con una justeza de criterio, frente a la cual ambos dos hoy son ex defensor provincial, ex procuradora nacional. Y creo que hay una línea clara de relación entre esa práctica profesional gestionada por Alejandra, por Gabriel, y su condición actual en esos cargos, ¿no? Y no tengo nada más para decir porque creo que todos acá saben cuál es la historia que estoy nombrando. Para nosotros, para el CAIS, es un orgullo que esté Alejandra y también es un orgullo que esté Gabriel presentándola. Gabriel es parte del CAIS y vuelvo a agradecer al decano y a la facultad por todas las posibilidades que nos dan de que cada cosa que se nos ocurre funcione y tenga, digamos, una aceptación de parte de la institución. Los dejo con Gabriel y después va a venir Alejandra y después abrimos una serie de preguntas o de intervenciones en torno a lo que les surja o lo que ya traigan pensado. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Edil, muchas gracias al decano por haberse dispuesto a esta actividad que en apariencia no tiene mucho que ver con la antropología, pero como lo decía muy bien el decano, tiene que ver porque el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos principales y sobre todo tiene una relación directa con la democracia, como decía él. Y antes de empezar a contarles de qué va este libro de Alejandra, les quiero decir que yo estoy muy orgulloso de presentar el libro de Alejandra porque Alejandra ha sido una persona que ha comprometido sus acciones en la búsqueda del cambio esencial y profundo de la Administración de Justicia y muchos de los cambios que ella iniciara en la Procuración General de la Nación, aún hoy, a pesar de todo lo que ha pasado y todos los acontecimientos que han transcurrido, muchos de esos cambios subsisten. Creo que la línea de intervención y la óptica de intervención que le dio Alejandra, que está claramente descrita acá en este libro, ha sido de mucha valoración para todos y todas nosotros, porque la verdad que cambió esa Procuración General, que era una institución anquilosada y que respondía en un cuadro general
si se escucha, si hablo sin el micrófono. Porque... No se escucha un poco. ¿Acá? Ahí. Bueno, como les decía, porque la Procuración General antes de la llegada de Alejandra era una institución muy similar a la que nosotros conocemos y todavía perdura en casi todo el territorio argentino, en todas las provincias a nivel federal, y que tiene un descrédito bien importante de todas y todos los argentinos, y eso no es ninguna casualidad. Este descrédito que tiene la Administración de Justicia ha perdurado durante los últimos 40 años casi 40 años de democracia, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al libro que me toca presentar hoy, es un libro que además de relatar cada uno de sus capítulos, toda esta tarea que yo les decía, que ha desplegado Alejandra de la Procuración General, es un libro que habla de las interrelaciones profundas que existen entre el derecho, la política y la justicia. Esta interrelación profunda que existe entre lo que es el derecho, lo que es la política y lo que es la justicia, son relaciones que muchas veces se pierden de lado en la práctica, o se ocultan más que perderse en la práctica diaria de los tribunales. Porque como conversábamos ayer con los compañeros y compañeras en la UON de San Nicolás, la práctica de los tribunales está atada a formas absolutamente rígidas, a toda una forma de pensamiento y de acción que es la que absorben y absorbemos la mayoría de las abogadas y los abogados cuando pasamos por la facultad de Derecho. Y nos pensamos, y a través del ejercicio profesional, terminamos pensando que el derecho es la justicia y que el derecho no tiene nada que ver con la justicia. Bueno, este libro, a través de todo el recorrido, profundiza entre estas interrelaciones profundas que tienen el derecho, la política y la justicia. Pero hay una cuestión bien interesante que tiene este libro, que es el análisis que hace de las primeras luchas sociales que dieron origen en nuestro país a la aparición de ciertos derechos, y por eso no es una casualidad que el movimiento obrero argentino y especialmente la Unión Obrera Metalúrgica y la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás se haya involucrado en la presentación de este libro. En el libro hay un recorrido histórico de esas luchas sociales, hay un recorrido histórico. Creo que hay que ponerlo así como en diagonal. ¿Ahí se escucha? Hay un recorrido histórico por estas luchas sociales que consagraron derechos y anécdotas, una anécdota, un pedazo de la historia muy interesante, que es cómo estas luchas obreras determinaron la aprobación de las leyes laborales por allá por 1940, pero además de la aprobación de las leyes laborales, que el gobierno de Juan Domingo Perón creara el fuero laboral, y la resistencia que tuvo la Corporación Judicial a la implementación de este fuero laboral. Y esto es muy importante en la actualidad que estamos viviendo, porque hoy los derechos laborales están siendo criticados, cuestionados profundamente por sectores empresarios, por sectores de la política, y se pretende abolir esos derechos. Y también está puesto en crisis y en una crítica constante la aparición de esos fueros laborales. Pero la anécdota histórica que cuenta Alejandra en su libro es cómo aquella Corte Suprema que legitimó el golpe contra el gobierno de Irigoyen, el golpe de Uriburu contra el gobierno de Irigoyen, durante el gobierno del general Perón no quería tomarle juramento a los nuevos jueces laborales. Así que hubo que iniciarse un proceso de juicio político contra esos jueces que no querían reconocer la existencia de este fuero especial, porque hasta ese momento cualquier conflicto que tenía un trabajador tenía que dirimirse en el fuero civil y comercial, y el fuero civil y comercial es un fuero
que trata a las personas como si fueran iguales, al patrón y al obrero como si fueran iguales. Bueno, a esta discusión nos están trayendo nuevamente. Por eso no es casualidad que en cada intervención pública que hace el expresidente Mauricio Macri diga que tenemos que regresar, o algunos miembros de su partido también, o muchos de sus miembros de su partido también, que tenemos que volver 70 años atrás, que tenemos que volver a esa situación previa en la que no existían derechos laborales y en la que tampoco existía el foro laboral. Creo que este es un punto notable y muy interesante, esta descripción de las luchas sociales y la conexión que hace Alejandra con esto. Y después, lo que seguramente Alejandra se extenderá mucho más, además de hacer un recorrido histórico por diversas luchas sociales, la aparición de los movimientos de derechos humanos y esa lucha de los movimientos de los derechos humanos, cómo modificaron conceptos sobre el derecho, modificaron el concepto de cosa juzgada, modificaron leyes que habían sido decretadas y que habían favorecido, que son las leyes de punto final de evidencia de vida. Ese movimiento de lucha de los organismos de derechos humanos modificó, hizo que la política tuviese que modificar las leyes y que se modificaran conceptos que tenía el derecho. Creo que eso es algo muy apreciable y que está muy bien descrito en el libro. Y después también hay un fragmento del libro que describe otras luchas sociales, que son las luchas sociales que aparecen después de los dos impactos profundos que tuvo sobre la situación económica argentina, que fueron el golpe de la dictadura militar y los cambios económicos y sociales que este golpe militar produjo, que después se fue consolidando durante los 90 y que generaron estos nuevos emergentes de movimientos sociales, que son los movimientos de desocupados y los piqueteros, también muy cuestionados. Pero bueno, para ir un poco resumiendo y para que la protagonista de esta exposición sea Alejandra y que les cuente a ustedes el libro, otro aspecto que a mí me tocó muy profundamente son cada una de las anécdotas que cuentan de este programa este programa novedoso que impulsó la Procuración General de la Nación, que es el programa un verdadero programa de acceso a la justicia, con la instalación de las agencias territoriales de acceso a la justicia en los puntos periféricos, en estos puntos periféricos donde la posibilidad de acceder a una consulta jurídica en determinados puntos geográficos de muchas de las grandes ciudades del país. Acá en la ciudad de Rosario funciona uno de estos centros territoriales de acceso a la justicia, estas oficinas de atajo. Cuenta con unas anécdotas, la verdad, notables y relevantes de estas modificaciones profundas que hizo Alejandra en la Procuración General. El tratar de acercar las oficinas de la justicia a la gente, estas oficinas que estaban tan alejadas, y sobre todo estos ciudadanos que están caídos en el sistema y que si quieren acceder a una consulta con un abogado, esta consulta se le hace sumamente dificultosa, y lograr el empoderamiento de estos ciudadanos, el acercamiento, el que vuelvan a tener confianza, fue un trabajo muy profundo que desplegaron desde la Procuración General para que ese intercambio con estas ciudadanas y ciudadanos fuese fructífero, conectándose con organizaciones sociales, estableciendo vínculos profundos y tratar de establecer un lenguaje muchísimo más comprensible de intercambio con estas personas, alejándose diametralmente de la forma sacramental que sigue todavía teniendo el derecho. Pero otra de las cuestiones que también me parece notable es tratar de romper esos conceptos fijados, estos conceptos que seguimos escuchando hasta el día de hoy, que los jueces o los fiscales abran a través de sus resoluciones o a través de sus sentencias, y que no tienen que tener una comunicación fluida con la sociedad, a pesar de que es la sociedad la que con sus impuestos los ha convertido en funcionarios y les paga su salario.
pero este vínculo está roto y se creen pertenecer a una institución absolutamente privilegiada, con una serie de privilegios que también tiene. Bueno, cerrando ya y dejándolo con la palabra de Alejandra, te digo que me parece que este libro incluso no es solamente interesante para los que provenimos del derecho, sino que es interesante también para el resto de las profesiones, porque como dijo, y voy a hacer las palabras que dijo el decano, porque esto me parece que es esencial, sin justicia o sin funcionamiento adecuado de la administración de justicia, la democracia es absolutamente imposible. Muchas gracias. Bueno, voy a ver si sé interpretar en qué posición tengo que poner el micrófono, que es un poco caprichoso este micrófono. Bueno, por empezar a agradecer al decano Alejandro Vila por esta convocatoria, por este espacio, a la Universidad Nacional de Rosario, que la verdad que no es la primera vez que estoy y que siempre tiene una apertura que privilegia la enseñanza por encima de todo, por eso siempre he encontrado espacio para venir a hablar, gracias a los organizadores y presentadores de este encuentro. Bueno, este libro que escribí tenía dos metas, ¿no? Por un lado, yo buscaba expresar en alguna medida lo que era una experiencia de 30 años en un sistema judicial con una convivencia difícil, ¿no? Y explicar un poco en qué se basaba esa convivencia difícil que también ha padecido Gabriel, ¿no? ¿En qué pensamos diferente, que nos gusta? ¿En qué pensamos de distinto, que es rechazado, ¿no? Había que escribirlo. Y también nació como una tesis de mi maestría en Economía Política Argentina, que yo al principio pensé que me lo iban a bochar, porque dudé, digamos, no pensé que me iba a bochar, pero dudé. Primero porque la investigación era sobre algo que yo misma había creado. Pues ustedes entenderán que el investigador debe ser neutral, entonces me parecía que me podían decir, no, usted creó estas agencias territoriales en Villas y Barrios Populares, no puede ser usted la que investigue. Y después pensé, me van a decir que esto del acceso a la justicia no tiene que ver con la economía política. Pero como tuve grandes maestros como Eduardo Basualdo, por supuesto que no me dijeron eso. Y si ustedes se ponen a ver la historia, ya lo saben, vamos a ver que las diversas fases del capitalismo, impulsadas por su meta de maximización de la tasa de ganancia, son las causantes de las pugnas sociales, de la lucha de los trabajadores, de los ocupados, de los movimientos sociales, que luego recurren a las normas jurídicas para consolidar esas conquistas que han logrado. Entonces, definitivamente lo social, lo jurídico y lo económico es algo inescindible. Sin embargo, no es eso lo que en general enseñan, no en general, en la gran mayoría de las universidades de Derecho nos enseñan a los abogados. Nos enseñan que los derechos nacen de las leyes. Y eso, digamos, tiene una utilidad. Como dijo una mujer que ni siquiera es abogada, donde existe una necesidad, nace un derecho. Y eso no es una opinión de ella ni una ideología. Esto es algo que fue incorporado al derecho muchísimos años después, por el 66, más o menos, cuando se dictaron la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron incorporados a nuestra Constitución en la reforma de 1964, en el artículo 75, inciso 22, que incorporó como un derecho exigible a los estados, a todos los estados que adhirieron a esas convenciones, el derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas, los derechos sindicales, el derecho a huelga, el derecho a una vivienda adecuada,
que incluya los servicios públicos básicos, que sean accesibles para todas las personas, que muchas veces hay un poco de dicotomía en las normas constitucionales, depende de quién la escribió, ¿no? Y entonces, de repente, cuando habla de servicios públicos, habla de los usuarios y los consumidores, como si eso fuera un contrato, pero en realidad hay un derecho humano detrás, es más que eso para este otro artículo. El derecho de acceso a la salud, a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a que las mujeres y las diversidades sexuales vivan una vida plena y libre de violencias. Y de eso se trata este libro, del acceso efectivo a esos derechos por todos los sectores sociales. Sin embargo, en el ámbito jurídico, en las obras de derecho, prevalece una visión que yo le llamo dominante, porque es la que prevalece, hegemónica, que sostiene que el derecho nace de la ley, lo cual tiene la utilidad de hacer pensar a los abogados que si alguien vino y escribió una ley, viene otro, la deja sin efecto, según cuando convenga, y ya. Esa es la enseñanza. Por eso también el libro dedica toda su primera parte, como me enseñó a Gabriel, a mostrar que esa no es la regla en materia de derechos sociales. Los derechos sociales nacen de la lucha social. Si alguien piensa que va a poder venir a derogar las leyes laborales y de seguridad social porque le parece que conviene a su sector, se va a encontrar con un pueblo que las defienda. Son conquistas que son históricas. Por eso, desde esa visión, este libro redefine el acceso a la justicia, que en general los abogados definen como el acceso a un tribunal. Fíjense cómo no es el concepto que tiene nuestra, digo, ya porque las conozco tanto, pues les gusta que diga nuestra, diplomatura en acceso a la justicia, que es de la Universidad de Rosario, eso es nuestra de todos. No es esa la visión que tienen, pero es una excepción esa visión interdisciplinaria. Por eso yo, y ellas tampoco lo definen como el acceso a un tribunal. Como si alguien podría pensar que por abrir un tribunal entonces todos van a ir y obtener reconocimiento de sus derechos. Además, porque si vamos a hablar de la justicia, hay que darle el significado que corresponde. Entonces, para este libro, el acceso a la justicia es el acceso a la justicia social. El libro busca contrastar todo el tiempo con lo que llamo el pensamiento jurídico clásico, denuncia sus falencias y desarrolla un pensamiento jurídico crítico, según el cual siempre digo que habría que reescribir los libros de derecho. Habría que reescribirlos en materia de perspectiva de género, que hace tanta falta, la historia también, pero también en materia de pensamiento crítico. Yo veo, por lo menos en las universidades de Buenos Aires, sobre todo en áreas donde está el poder, en derecho público, en derecho comercial, es dominante esta visión que yo llamo unidimensional del fenómeno jurídico. ¿Por qué unidimensional? Porque es una mirada jurídica abstracta, que se centra en el estudio de las leyes, las normas jurídicas, las instituciones vigentes y la interpretación de las normas. Entonces uno agarra un libro de derecho y entonces empieza concepto, podría ser mi libro, concepto de acceso a la justicia, evolución del concepto, visión tal, visión cual, ley tal. Eso es más o menos. De hecho, cuando voy a hacer la investigación y revisé toda la doctrina jurídica en ese momento, ahora un par de años, en materia de acceso a la justicia, los abogados que se dedicaban al tema y habían escrito obras omitían absolutamente la consideración, por ejemplo, del acceso a la justicia en los villos y barrios populares periurbanos, donde viven millones de personas en este país. No lo consideraban como una problemática de atención. La pobreza estaba englobada en un concepto de problema de ingresos.
un problema de ingresos. Entonces poníamos el beneficio de gratuidad en algunos campos, el beneficio de litigar sin gastos y ya, ¿no? Con una visión homogeneizante, que además los jueces, como les pagan el sueldo en base a lo que se recauda de tasa de justicia, yo he escuchado a algunos decir yo lo rechazo siempre porque si no, ¿con qué nos van a pagar el sueldo? Entonces no hay visión tampoco de compromiso social en cuanto a eso en la justicia. Ese fue el tratamiento que siempre dio, con lo que yo me encontré como asumí cuando procuradora, a la pobreza en materia de acceso a la justicia. Mucho hecho por universidades, patrocinio gratuito, asesoramiento gratuito, desde ya, pero ingresar a un tribunal y poder llevar un juicio y ganarla era un capítulo que sí estaba tratado, y muy bien, y yo lo cito en el libro, por sociólogos. Realmente sociólogos de distintas universidades, que hacen estudios de campo, que tienen libros de acceso a la justicia con una visión que no es la de los abogados. Por eso me parecía tan importante desarrollar la importancia de que esta visión jurídica unidimensional, que es endógena, centrada en el statu quo, en las normas vigentes, elude y deja fuera de consideración los escenarios sociales, las necesidades humanas reales, los contextos socioeconómicos y por lo tanto la situación regional. O sea, el pensamiento jurídico dominante, hay grandes cultores de los modelos extranjeros, de modelos de países centrales, tomados como la panacea, que pueden ser muy buenos, pero responden a realidades económicas y sociales diferentes, que hoy se están pareciendo un poco más en algunos lados, pero siguen estando lejos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta visión unidimensional para el acceso a la justicia? Y que se diseñan, como les digo, políticas o procedimientos que son genéricos, homogéneos, lo mismo para todos, no se piensa en algo que se destaca en un libro, que el acceso a la justicia tiene dos momentos. Uno es, bueno, acceder a un tribunal, que sí puede ser una cuestión de costos, que puede ser una cuestión de formación de que la persona no conoce sus derechos, que ya piensa que no tiene derechos, entonces ¿para qué los reclama? De desconfianza del sistema judicial, de desconfianza, que eso fue lo que más sirvió en las villas, los barrios, por la falta de Estado en esos barrios. O sea, la presencia del Estado que hay ahí es la policía, y entonces tienen esa visión de un Estado, de un sistema judicial que solo va con la espada y no con la ley que ampara, que protege, que reconoce derechos. Y después de estas barreras que tienen que ver también con lo socioeconómico, ¿no? De tener llegada, de conocer, de tener esas redes sociales y culturales que dicen, bueno, yo puedo reclamar sobre esto. Están las barreras propias del sistema judicial, totalmente, en lo que respecta a lo que yo conocí en su momento. Yo vengo de la justicia comercial, así que imagínense, y conocía de gran parte del sistema federal, que es ese apego, acá en la posición, ese apego a la visión clásica dominante, que tiene una cultura de estereotipos. Lo pobre, lo poca monta, no interesa. Ahora, si se robó un sándwich puede tener una condena penal. Si ahí la insignificancia no importa, pero después litigios insignificantes, como puede ser para, como te digo nosotros, una familia había comprado una heladera y le dejó funcionar y estaba en garantía, pero la empresa muy conocida de grandes de electrodomésticos no se la quería reparar porque no quería entrar en la villa. Que eso fue también un tema que solucionamos, que en definitiva se arregló cuando llamó el titular de la Procuraduría del Consumidor y dijo, hablo del Ministerio Público Fiscal, bien fuerte. Así que ustedes no le quieren reparar la heladera en garantía al vecino porque no quiere entrar en la villa. Y entonces ahí, no sé si se los conmovió con la palabra fiscal o porque por ahí ya sienten eso y dicen, wow.
o por también la comprensión que le quiso hacer llegar el funcionario. Pero otra cosa cuando te llaman del Ministerio Público, que ponía la fuerza y la potencia del Ministerio Público de la manera que fuera para solucionar los problemas, de las maneras creativas que se pudieran. Porque hacer un juicio en esas condiciones, reclamando eso, la necesidad urgente de alimentar a su familia con alimentos frescos, ¿cómo la podía solucionar esta persona? Y se pusieron de acuerdo en que él no podía pagar un flete, llevar en una carretilla la heladera al borde de la villa y la empresa se acercaba ahí para llevarla y para traerla. Arreglos que solo son posibles si hay un Estado detrás dispuesto a hacer lo que sea para solucionar algo que parece mínimo, porque para una familia es vital. ¿Y saben lo que es vital también? La confianza en el Estado. Que la sociedad no se quiebre, que las poblaciones que están marginalizadas por la sociedad no se dividan al punto que no tenga recuperación. ¿Por dónde era? Bueno, por los estereotipos que también tienen que ver con orígenes étnicos, de diversidad sexual, de la condición de mujer, que era desoída en los tribunales hasta hace poco, ahora se empezó a revertir, pero cuando llegué yo en el 2012 eran todos archivos y no había ninguna política de género en la procuración. Y esta visión, además, palaciega del sistema judicial, de jueces y fiscales de escritorios, es lo que deja en el abandono a los territorios marginalizados periurbanos y deja en manos de que busquen la protección de organizaciones criminales que están ahí para vender protección o para no poder defenderse cuando ellos son víctimas de esas organizaciones. Y por último, esta visión unidimensional, abstracta, centrada en las normas vigentes, contribuye con mucha utilidad a reproducir el modelo judicial predominante, que es clasista, neutral ante las desigualdades, reproductor de asimetrías sociales y económicas que se trasladan a los procesos, burocrático, formalista, con predominio de prácticas estandarizadas que tiende a reforzar todo este status quo, con una cultura de estereotipos exclusivamente punitivista en el área penal. Yo siempre pongo el ejemplo que es doloroso del femicidio. Se puso cadena perpetua y ¿acaso los femicidios disminuyeron? No disminuyeron. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que no hay que poner cadena perpetua? No, pero significa que hay que hacer muchas otras cosas, que la cosa no pasa solo por la pena, que la pena es algo muy insuficiente para modificar un problema que es estructural en el ámbito del delito, que tienen que ser políticas públicas en muchísimos órdenes. En cambio, la visión multidimensional que se propone en un libro es como un prisma que permite ver matices y realidades heterogéneas y se construye también con interdisciplina. Por eso, como contaba Edith, a mí me parecía re normal que fuera parte de nuestro equipo. Una de las cosas que hice que no tenían antecedentes es llenar el sistema judicial y todos los ámbitos de la procuración, donde yo podía designar directamente gente, de antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos también, médicos que constataran las lesiones de cuando hay violencia institucional de las fuerzas de seguridad. Todo eso se confiaba en los médicos de los hospitales de la policía, o del servicio penitenciario, en una absoluta indefensión. ¿Y por qué en los juzgados no había todas estas profesiones, ni sociólogos, ni hablar en el Poder Judicial? Nada, solo estudiantes de Derecho o abogados. Era como una regla que nadie se le ocurría salir de esa regla. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los sociólogos, cuando aparecen los antropólogos, empiezan las preguntas, empiezan los por qué, empiezan los cómo, empiezan las explicaciones y tal vez de esas explicaciones surja alguna responsabilidad.
Y de eso es lo que trata de eludir el pensamiento unidimensional que se centra en las normas jurídicas. La visión multidimensional del derecho atiende a los procesos sociales, históricos y económicos que subyacen a los fenómenos jurídicos, identifica el derecho como el resultado de los procesos y luchas sociales que no cayeron de lo alto, ninguno de los derechos constitucionales cayó de lo alto. Por eso empezamos hablando de la historia del movimiento obrero argentino y cómo se fue transformando esa lucha social más adelante, a partir de los 90, cuando el neoliberalismo en este país y en la región empieza a recrudecer la pobreza y aparecen los movimientos desocupados, piqueteros, sociales, feministas, movimientos rurales, campesinos, indígenas, y todos ellos son herederos de esa historia de lucha y de organización de la clase obrera argentina y de sindicalismo, que siempre por esa cohesión y esa comunicación interna le dio un lugar distintivo en América Latina. El pensamiento multidimensional se enfoca en la situación regional. Nos interesa el derecho de acá, el derecho para este país con los que forman parte de una América Latina con los más altos índices de desigualdad, porque África es más pobre pero es tan desigual. Entonces, pensar un derecho para eso y procurando diseñar políticas, prácticas y procedimientos focalizados en los grupos, como mencionó el libro, en situaciones de vulnerabilidad por distintos motivos, para universalizar el acceso a la justicia, para sortear esas barreras, la barrera de llegada y la barrera posterior de reconocimiento de los derechos. Y el eje principal del libro son los atajos, las agencias territoriales de acceso a la justicia, oficinas del Ministerio Público en el corazón de las villas y barrios populares, una experiencia que no se había hecho antes ni siquiera en América Latina, porque cuando yo lo presenté en foros de fiscales de América Latina, nadie me dijo, no, yo también lo hice. No se había hecho. No se había hecho, tampoco se había pensado, no es que estudiamos doctrinas jurídicas, estudios de juristas y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, no. Fue pensar eso, donde hay una necesidad, donde nace un derecho, hay que ir allá. Bueno, ¿y cómo nos íbamos a instalar? Una agencia donde el funcionario que pone la cara son los fiscales, eminentemente punitivistas hasta entonces. ¿Cómo iba a presentarse ahí en las villas y generar la confianza de la gente? Bueno, todo ese proceso se explica en el libro. Fue todo un gran proceso de interacción y de trabajo territorial con los curas villeros, las autoridades de las villas, las escuelas del lugar, las agencias públicas cercanas, todo un trabajo de interacción para que el día que se llegara se tomaba también personal alguno de la propia villa para que nos enseñara a hablar su lenguaje. O sea, nunca se pensó en ir desde la capacitación, desde el profesionalismo para asistir. Se pensó en ir y estar ahí justamente para convivir, aunque sea parte del día, para que todos los que trabajaran ahí llegaran a sentirse uno con el otro y desde ese lugar vivir los padecimientos por las privaciones de necesidades básicas y las privaciones de acceso a la justicia para trabajar para subsanarlas. Y por eso cuando nos referimos a la pobreza, cuando buscamos las políticas que se iban haciendo al andar, además de que hacían estudios de cuáles eran las problemáticas más importantes, se abordó el fenómeno de la pobreza con perspectiva interseccional. O sea, los jóvenes pobres de las villas, los pobres en situación de privación de libertad, otra política, la violencia de género dentro de una villa en absoluta indefensión, incluso hasta sin recursos para ir hasta la oficina de violencia doméstica, que es la puerta de entrada a toda la denuncia de violencia de género en Capital, porque así lo estableció la Corte. Las víctimas pobres de organizaciones criminales,
de la trata de personas, del narcotráfico, las infancias y adolescencias en situación de pobreza y exclusión. Y por supuesto que a nadie se le va a ocurrir, porque a veces se crean, no sé, dispositivos, comisiones que tienen como un poder simbólico, que sirven igual, ¿no? Se publicitan, es un llamado de atención, pero todo el mundo sabe que no va a servir para nada. Nosotros no queríamos eso, realmente no pensábamos que yendo 3, 4 u 8 personas en el medio de las villas, que, bueno, también surgió el problema que no se podía alquilar, que era tierra pública, no se podía construir, éramos un organismo público, no podíamos hacer nada que no fuera legal formal. Y entonces se rediseñaron containers, que lo hizo el astillero Tandanor, como oficinas para llevarlos ahí, con murales pintados por artistas populares para lograr una identificación con el lugar. Y ahora me perdí por dónde iba. Bueno, no pensamos que por poner un grupo de gente ahí, interdisciplinaria también, abogado, trabajador social, sociólogo, agente territorial de la villa, iba a cambiar algo. Había que transformar toda la institución del Ministerio Público Fiscal. Había que llegar a que esa institución esencialmente punitivista tuviera como en situación de paridad el deber de proteger los derechos humanos de las personas, de las víctimas y los imputados mismos, por la ley, incluso por la ley penal. ¿Y cómo se iba a hacer eso? ¿Con una oficina en el barrio? No, para eso se crearon los equipos especializados que mencionaba Edith, la Procuraduría de Violencia Institucional, denuncias que iban a parar al cajón directo, porque con esa promiscua relación de un sistema judicial que descansa en la delegación policial para que traiga las pruebas, lo que beneficia terriblemente a las organizaciones, a las grandes organizaciones criminales que tienen como, en definitiva, hermanarse con algún sector de la policía para que esas pruebas no lleguen nunca. Íbamos a confiar, no, había que crear un cuerpo especial de personas además comprometidas con esa visión de denunciar la violencia institucional y llevar adelante las causas y obtener condenas, con médicos propios, con un teléfono abierto las 24 horas del día para que llamara, no sé, de la Garganta Poderosa y dijera, los fajaron un pibe, está mal, detenido en la comisaría Bernal. No decían, no, pero nosotros somos de Cava, Bernal es provincia de Buenos Aires. No, iban con nuestros médicos a constatar las lesiones, a hacer la denuncia, porque es federal, somos competentes. Igual, la Procuraduría de Narcocriminalidad, no le pusimos de lucha contra el narcotráfico, sino para examinar el problema social alrededor del narcotráfico, aquellas, de repente, imputados que también son víctimas de un sistema por miseria, por adicción, por distintos motivos terminan trabajando para organizaciones criminales y son el último eslabón de la cadena, pero con ellas se hacen estadísticas para mostrar que algo se hace. Entonces, analizar la narcocriminalidad como fenómeno de buscar subir a las responsabilidades y seguir la ruta del dinero de financiar. Si siempre hasta los cabecillas los reemplazan, saben bien ustedes, después trabajan desde la cárcel. Entonces, pensar de una manera más compleja y también con interdisciplina, y siempre asistiendo a fiscales de las provincias que no estén solos en el lugar, un fiscal de Tartagal, de Orán, solo ahí, sola su alma, con su equipo de, no sé, 5 o 8 abogados, denunciando capos narcos, eso no existía. Entonces, poner equipos federales que asistan cuando el fiscal lo pide. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas con fines sexuales y laborales, para enseñar y formar incluso a las personas en los barrios de cuáles son los índices de trata, los indicadores, cuando algo ya no es trabajo y si no es trata y es delito y por ahí puede intervenir el Ministerio Público y buscar cómo rescatar a las personas, lo mismo las víctimas para explotación sexual, que además también eso tiene que ver con rutas de narcotráfico. Entonces, si ponemos fiscalías aisladas, sin especialización, todos abogados, sin derecho,
dónde se recoge esa información. Estos equipos actuaban a nivel federal, la Procuraduría de Lesa Humanidad, la de Crimen Económico y Lavado de Dinero, que estaba a cargo del fiscal Gonella, también el fiscal más perseguido. Disputábamos quién tenía más denuncias, si él o yo, porque entraba ahí donde ya estaban todo armado para que nadie entre, con expertos en finanzas, también economistas, contadores, que supieran, no que manden el peritaje y entonces lo hace un perito que pobre después tiene que volver a su casa con su familia y le dice, ¿vos qué vas a decir acá? Mirá que lo mismo que al médico, ¿no? Que dice, no, este hombre no puede ser parte del piso, mirá que te liquidamos, ¿y qué va a hacer? Dice, alguien de una institución que sepa cotejar las peritajes y diga, esto no es así, pero para eso necesitas un cuerpo adentro. Bueno, todas esas políticas que además buscaban, porque si había algo que había en las agencias territoriales, era producir comunicación de esas experiencias de vida de las personas de los barrios que están plasmadas en muchos de los casos que se cuentan en el libro, de manera que todo el Ministerio Público girara su mirada hacia esos casos, hacia el lugar donde nunca habían visto, buscara otra manera de pensar, viera la deuda social y judicial con esos sectores y otra manera de actuar y otra manera de pensar. Y la verdad que todo esto fue posible en su momento, porque había porque había cientos de personas en el Ministerio Público Fiscal y a lo largo de todo el país y sobre todo en las provincias, debo decir, dispuestos a abrazar esa nueva manera de trabajar. Incluso cuando se enteraron que habíamos puesto oficinas de las villas en Cava, muchos trabajadores de la Fiscalía escribieron y juntamos en la lista como casi un centenar que querían ir a trabajar ahí, dejar sus cómodos despachos en el centro donde llegaban con el subte, donde tenían el aire acondicionado, para ir a trabajar a las villas. O sea que a veces lo que se necesita es la potencia de una voluntad política para que diga hay que ir para allá y tener respaldo para ir para allá y tener un soporte institucional fuerte para hacerlo. Bueno, y ahí las problemáticas más frecuentes, ya lo dije, las van a encontrar en el libro, problemas con las fuerzas de seguridad que había en las villas, mitad y mitad. Los que decíamos queremos más policía por la inseguridad que viven, por eso algunos a veces se cuestionan, algunos jefes de policía mano dura, y resulta que están ahí puestos porque la gente, sobre todo en el mundo urbano, reclaman mano dura, porque no pueden ir a trabajar y ponerse en el paro colectivo sin que los peguen, sin que los asalten. Y entonces ahí en la villa igual, mitad que se vaya la policía y mitad que venga más policía. Y los jóvenes son las principales víctimas del maltrato de las fuerzas de seguridad. Las problemáticas de género, los derechos del trabajador informal, a veces también atacado por las fuerzas policiales, que los echa, el que está teniendo un trabajo de subsistencia, que le roba, le falta sus mercaderías y después desaparecen, el derecho a una vivienda y un ambiente sano, bueno, una serie de políticas, y como yo hablo de litigio estratégico, porque después de tanto estar ahí, también nos dábamos cuenta que el sistema judicial no respondía a los reclamos, no respondía, repelía, incluso estando la agencia territorial, el Ministerio Público, las puertas se cerraban. Me acuerdo un caso, muchos contados ahí, ¿no? De que en una villa céntrica alguien robaba los cables de los teléfonos y del acceso a internet. Entonces robaban los cables, entonces fue la telefónica, la primera vez los repuso. No sé, tal vez los repuso 2 veces, no me acuerdo. Pero la tercera dijo, se quedan sin teléfono y sin internet toda la villa. Y no los reponía más. Y entonces hicimos hacer un reclamo judicial y era como una vuelta muy lenta para esperar todo eso. Y eso en realidad se arregló cuando los curas villeros fueron los que armaron juntar a todos los vecinos que se quejaban, y los vecinos fueron
a la agencia de la telefónica cercana, donde ahí entendieron, cuando vieron toda esa gente, que tenían que hacer algo y les volvieron a poner los cables. Pero la verdad es que el responsable en ese caso, en ese diferendo entre la empresa que decía, bueno, me abrieron los cables de dinero, salen una fortuna. Ah, igual las facturas se las seguían cobrando, y no les descontaron nada todos los meses que no tuvieron teléfono. Inventaron una cosa tan difícil para devolver la guita que nadie podía devolver. Entonces, es el Estado en todo caso el que le tenía que pagar los cables a la empresa si la empresa no lo hace. El Estado es responsable de la seguridad. Alguien tiene, cuando es un servicio básico, que es un derecho humano, porque tiene que ver, además, puede tener que ver con el acceso a la salud, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, el tener teléfono e internet, es el Estado responsable en este aspecto, de acuerdo a nuestra Constitución. Y esto que hay que aclararlo, porque hace poco el ministro de la Corte dijo, no es cierto que no hay necesidad de un derecho, porque imagínense que los presupuestos no dan. Bueno, pero no leyó en la Constitución Nacional que sí dice eso. Bueno, sí la leyó, la quiere desescribir, que es lo que están haciendo. Y por último, lo que tiene también el libro es una mirada al sistema judicial actual. Esa mirada de ese sistema donde hay que ir a reclamar el acceso a la justicia que no viene, y tratando de dar una visión que no generalice, que vea sus momentos de luz del sistema judicial, que los hubo, por ejemplo, los juicios, y que los hay, los juicios por lesa humanidad. Eso realmente cambió nuestra historia, afianzó la democracia, el proceso de memoria, verdad y justicia que nos distingue internacionalmente por la manera en que se hizo. ¿Cuántas sentencias que, fundándose en estas normas de las convenciones americanas incorporadas a la Constitución, dictaron sentencias colectivas o individuales reconociendo derechos sociales, cambiando la vida de algunos grupos, cambiando la vida de las familias? Y muchos estarán pensando algo que también decía ayer un compañero de por ahí, pero esto de que los derechos económicos, sociales y culturales son progresivos, como dicen los convenios, que los estados se obligan a irlos cumpliendo progresivamente a su satisfacción, que hay derechos mínimos que sí tienen que cumplir en cualquier circunstancia, pero en definitiva, después viene una política económica que deja sin recursos para cumplir todos esos deberes sociales del Estado. Bueno, ese es el segundo libro que voy a escribir sobre derecho económico, que son las regulaciones de economía. Pero entonces uno se puede plantear, entonces, ¿para qué sirve esto si lo regresivo no es verdad? Si los derechos económicos, sociales y culturales, que yo les mencioné, están las convicciones, no son para todas las personas, que hay gran cantidad de sectores excluidos y que el sistema judicial y las políticas públicas tampoco dan abasto. Entonces, ¿sirve hablar de esto? O sea, un pensamiento no jurídico, ¿sirve tener normas que no se cumplen? Y la verdad que es cierto que muchas personas no tienen ese acceso a la justicia social, que tal vez no lo tengan. Incluso estas acciones colectivas de glosarios, sentencias reconociendo derechos, hay muchas que no triunfan, hay algunas que sí, otras que no se ejecutan. Pero lo que tenemos que pensar que la justicia y el acceso a la justicia en su verdadera acepción, no de tribunal, que no tiene que ver necesariamente de sistema judicial, la justicia con mayúscula, la justicia social, es un proyecto, no es algo cerrado, es un camino por el que se lucha. Y por eso insisto tanto, y el libro empieza así con la lucha de los movimientos sociales, porque los derechos sociales no nacen de las leyes, por los derechos se lucha. Y si bien las normas jurídicas, las políticas no dan abasto, nunca podemos dejar de pensar que si en alguna medida que queremos trabajar para que sea mayor, sirven para paliar las grandes injusticias que vienen a remediar, pues eso está bien y hay que reivindicarlo y seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias.